FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué pasa cuando nuestra casa no es un refugio, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra casa no nos protege? ¿Qué pasa cuando nos sentimos desprotegidos en nuestro propio hogar? Bueno, muchísimos casos de mujeres que sufren violencia de género les sucede esto. Les sucede que están en sus casas y no se encuentran protegidas, al contrario, reciben muchísima violencia por parte de sus parejas generalmente. Y estamos ante una alerta nacional que tiene que ver, mundial también, ¿no? Voy a hacer esta aclaración, pero principalmente en nuestro país, que tiene que ver con los femicidios en cuarentena, porque piden que se declare la emergencia en violencia de género, porque ya son muchísimos los casos que se están registrando cada día respecto a la violencia machista. Se sabe que se registraron 36 casos de femicidios durante los primeros 40 días de cuarentena, ¿sí? Desde los que están registrados desde el 20 hasta el 30 del mes pasado, por así decirlo. Del 20 de marzo... Sí, hasta el 30 de abril. Bueno, sobre esta temática, sobre esta problemática, vamos a estar hablando. Estamos en comunicación con Alejandra Vernaglia, que es la encargada de comunicaciones de la Casa del Encuentro, que nos va a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Esta agrupación, podríamos decir, ¿no? La Casa del Encuentro, cómo trabaja y cómo llevan a cabo el trabajo con los casos de violencia de género. Así que la voy a saludar entonces. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Camila acá, al lado mío, Guille Toibero también. Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, principalmente quisiera preguntarte y para que nos cuentes, ¿no? A los oyentes también, de qué se trata y cómo trabaja la Casa del Encuentro, principalmente. La Casa del Encuentro es una asociación civil que se formó allá por el año 2003 y que trabaja con mujeres que son víctimas de violencia de género y trata de personas, y que desde el año 2008 elabora a través de un observatorio justamente la cantidad de femicidios que van ocurriendo año a año. Este observatorio de femicidios lleva por nombre Adriana Maricel Zambrano, y cada año entrega un informe con los casos que han sucedido, con esos casos de mujeres asesinadas desde el 1 de enero al 30 de diciembre. Tratamos de relevar más de 130 medios de comunicación a diario, porque, bueno, como esta es una organización civil, una asociación civil, contamos con los medios de comunicación porque es a través de ellos que nos vamos enterando de los asesinatos. Bueno, sabemos, y como estábamos hablando recién, que obviamente el femicidio es materia común, ¿no? De todos los días, y hasta antes de la cuarentena es algo que la verdad que venía en aumento y que cada vez nos sorprende mucho más, pero obviamente también el contexto de la cuarentena parece que saca a flote, ¿no? Esta problemática. ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? Mira, nosotras desde el Observatorio de Femicidios, como te dije, elaboramos un informe que es anual. Sí. Precisamente porque para poder hacer una estadística vos necesitas una cantidad de casos y una cantidad de tiempo, y porque las compañeras que elaboran este informe tratan de tomar todas las variables posibles para después poder hacer un análisis de cómo trabajar en la protección y en la prevención, ¿no? Y a raíz de este aislamiento obligado, nos vimos en la obligación de dar estas cifras, porque era una manera de visibilizar que la violencia de género aumenta en la convivencia obligada, siendo la vivienda el lugar más inseguro, algo que año tras año nosotras decimos en la entrega de nuestros informes, ¿no? Claro. El porcentaje de mujeres asesinadas es mucho mayor en sus hogares, ¿no? Este es el lugar.
Mira, justamente a referencia de eso quería traerte que había leído, ¿no? Que en España, por ejemplo, en Madrid, se había lanzado la campaña Tú no te quedes en casa, ¿sí? Que llamaba a las víctimas que estaban compartiendo techo con sus maltratadores, por así decirlo, a que, digamos, por parte de la parte pública y política, por así decirlo, pusiera a disposición también los hoteles o centros para que las víctimas puedan irse de sus casas y no exponerse a estos riesgos. Aquí desde nuestro país, ¿cómo funciona el sistema de los refugios? ¿Cómo funciona el sistema de, por ejemplo, cuando una mujer ahora en cuarentena no puede estar en su casa y necesita irse, necesita huir de allí? ¿Funcionan las medidas? ¿Son efectivas? Mira, nosotras acompañamos todas las medidas que se fueron tomando a través del Ministerio de las Mujeres, todas estas las líneas que se han ampliado, las formas de comunicarse, las campañas que se han hecho, pero claramente no son suficientes y este contexto de excepción que estamos atravesando no da abasto, ¿no? Con todas las medidas que se fueron tomando. La verdad que nosotras realmente la situación ideal sería que la mujer no esté siendo obligada a convivir con el agresor, pero no siempre sucede esa posibilidad, claro, ¿no? La realidad es que la cotidianeidad y los relevamientos nos están mostrando otra situación. Por eso se trata de que las mujeres entiendan que pueden llamar, que deben llamar a la línea 144, a la línea 137, y que de ahí se realice la intervención que se considere necesario, ya sea el acompañar a una mujer a un refugio, el separar al agresor del domicilio. La verdad que son muchas las medidas para poder tomar. Entendemos que este momento es particular, que no hemos vivido otro momento como este, y por eso de alguna manera acompañamos las medidas, pero exigimos que se aumenten, digamos, que estas medidas sean en forma permanente, que se puedan conocer la cantidad de llamados que se realizan al 144 y cuáles son los motivos, para que después de ahí se puedan elaborar políticas públicas que trabajen justamente en la protección y en la prevención, que creo que son los dos caminos, porque si no nos quedamos simplemente en dar una cifra. Claro. Por eso nosotras no damos cifras parciales. Accedimos en contexto de cuarentena porque era una manera de visibilizar justamente la situación de la vivienda como el lugar inseguro. Pero si no, después nosotras no damos cifras parciales, porque si no terminás justamente en esto, en que estas mujeres que ya no tienen voz se transformen en un número, se transformen en un punto de rating y nada más. Sí. Y nos quedamos como sin ahondar en todo lo que tiene que ver con la protección y la prevención, que creo que son las dos vías en las cuales hay que trabajar, ¿no? Sí, yo te quería consultar también, porque también, digamos, en estos días en que también salió a la luz lo que está sucediendo, bueno, con el caso de los presos, ¿no? Algunos que, bueno, por cuestiones del COVID les otorgan el beneficio de la domiciliaria. ¿Y qué pasa cuando de repente nos encontramos con casos donde, bueno, el mismo violento, ¿no? Se encuentra cerca o hasta amenazando a la víctima? ¿En qué falla a veces? Pienso el sistema, ¿no? Que obviamente tiene muchísimas fallas, pero en cuestiones de prevención también, ¿no? En cuanto, me refiero, una denuncia, por ejemplo. Las perimetrales a veces no funcionan, no son controladas, digo, y esto termina desencadenando muchas veces en los casos de femicidio. Sí, bueno, a ver, el tema de las denuncias previas, que es una de las variables que nosotras tenemos en cuenta en nuestros informes, es un tema, ¿no? Ver cuántas mujeres tenían denuncias hechas, qué pasó, cuántas de esas denuncias tenían una restricción perimetral, y ahí ese es un tema. Con respecto a lo de la concesión de las prisiones domiciliarias, nosotras por supuesto hablamos en potencial, sí, porque todavía no ha pasado. Entonces, si esto pasara,
¿no? Nosotras lo que exigimos desde la Casa del Encuentro, especialmente el área de implementación de políticas públicas, el área de las abogadas de la Casa del Encuentro, exige, ¿no?, a la magistratura que evalúe al momento de conceder una prisión domiciliaria no solo los requisitos que exige el Código Procesal de cada jurisdicción, sino que además se tenga en consideración el respeto al derecho de la víctima, ¿no?, como lo establece la ley de víctimas, ¿no? Y teniendo esas consideraciones, se otorguen a esas víctimas las medidas de protección que resguarden la seguridad. Por ejemplo, que puedan tener un botón antipánico y que la persona condenada que sea beneficiada con la prisión domiciliaria tenga una tobillera electrónica, por ejemplo, ¿no? Y que además se tenga en cuenta el domicilio donde va a vivir esta persona, de manera que no esté cercano al domicilio de la víctima, para de esa manera evitar una revictimización. O sea, son todas cosas que nosotras, te repito, en potencial planteamos, porque creemos que claramente contribuyen a mejorar la vida de todas las mujeres, ¿no? Y especialmente de las víctimas, porque para eso tienen una ley que la protege también. Alejandra, también me gustaría, porque digo, uno a veces se queda en el femicidio, ¿no? Que es la punta del iceberg, podríamos decir, porque después nos encontramos con muchísimas otros tipos de violencia, ¿no? Que se ejercen a veces en el hogar. ¿Qué pasa con las denuncias? Si aumentaron en estos casos, ustedes que saben desde la casa. Se aumentaron en esta época. Con el tema de la cuarentena. Sí, las llamadas aumentaron. Lo que no tenemos nosotras es, por supuesto, ni siquiera, no tenemos los datos exactos, cómo fueron resueltas además estas llamadas. Nosotras desde la casa, por supuesto, no estamos en este momento haciendo las atenciones que habitualmente hacemos a las mujeres en situación de violencia que se acercan a la Casa del Encuentro y que las recibe un equipo interdisciplinario formado por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, que le dan de esta manera una asistencia integral. Yo no te puedo decir exactamente la cantidad de llamados que han recibido. Sabemos que han aumentado los llamados, y también sabemos que todas las campañas apuntan a que las mujeres se puedan comunicar, entiendan que de esa manera pueden hacer, y también me parece que apuntan al efecto comunitario, ¿no? Esto que también nos posibilita el estar aislados, el estar en nuestras casas, que es entrar también como en conexión y saber que alrededor nuestros vecinos y vecinas también están en sus casas. Por eso las campañas también apuntan al compromiso de quien está alrededor y que escucha, que a lo mejor ve, que escucha el grito, que escucha la discusión, que escucha la pelea, ¿no? Esto que antes se decía, no te metas. Bueno, ahora sí, metete, porque podés salvar la vida de una mujer, de una niña, de un niño, de un adolescente que estén conviviendo con un agresor. Alejandra, daría la impresión que las perimetrales, no sé, las pulseras, porque en una de esas la pulsera electrónica, ya estamos hablando de una persona que ya tiene una prisión, ¿no? Pero las perimetrales y demás no están funcionando, ¿no? No funcionan porque, digo, siguiendo la lógica de un asesino, que no tiene lógica, porque es un enfermo. No es un enfermo. Bueno, es un es un violento. Claro, es un violento. Es un asesino, no es un violento. Bueno, un enfermo mental, a eso me refiero. Un enfermo mental. Tampoco, pero bueno. Bueno, pero alguien que comete un asesinato, un asesino. Bien de la cabeza no está. Bien de la cabeza no está. No te creas, no sé si no me parece que tendríamos que evaluarlo dentro de esos parámetros, porque vos sabés que y esto es algo importante de tener en cuenta, la enfermedad justifica muchas acciones y reacciones, y la violencia no se justifica desde ningún lugar. Por eso nosotras siempre recalcamos, el violento es un violento,
no es un enfermo. Yo me ¿Entendés? Sí, yo no, me pero refiero... el lenguaje no es inocente, por eso te digo, me tomo sí. el permiso de comentar esto que vos decís, porque es algo que a veces sale como naturalmente, ¿no? Mirá que enfermo, mirá lo que hizo, este es un enfermo, y la verdad que no es tan así. Sí, Porque justamente es esto, o sea, llamar las cosas por su nombre, pero bueno, como vos bien decías, me daría la impresión de que no están funcionando. No, pero justamente el razonamiento que yo quería hacerte era este. Vamos a suponer que no es un enfermo, pero es alguien que no está en sus cabales. No está en sus cabales. Un asesino no está en sus cabales. O sea, digo, no tiene el mismo... Es un psicópata. Y un psicópata no es no es un neurótico, ¿no? La diferencia entre un neurótico y un psicótico es que el psicótico lleva a cabo lo que quiere hacer y el neurótico no. Sí, el neurótico lo puede pensar... que yo muchas veces, ay, lo mataría a cualquiera, pero es una expresión y nada más te quedas ahí. El psicótico no, el psicótico lo lleva adelante. Entonces, si el psicótico lo quiere hacer, lo va a hacer. Una perimetral no es que hay un campo magnético que no lo permite acercar a la persona. Lo va a hacer igual. Digo, entiendo que la ley habla de la perimetral y demás, pero no estarían funcionando porque queda inofensiva la persona, queda inofensiva. Me refiero tanto, en este caso hablamos de los femicidios, ¿no? Pero en cualquier caso una perimetral no te prohíbe, o sea, te lo prohíbe, pero no es una inhibición para que esa persona no se acerque. Bueno, sí es una inhibición. Claro, es una inhibición, pero es una inhibición legal, sí. legal. Es más claro, que es más legal que... Es legal, claro, pero no es una inhibición... Sí. Pero, claro. Es que claramente, lo que pasa es que si nos basamos en este análisis, entonces no debería, si nosotras creemos que no funciona, si nosotras creemos que el botón antipánico no funciona, si nosotras creemos que hacer la denuncia no funciona, entonces no hagamos nada. Me parece que lo que habría que hacer con el violento, habría que ser un poquito más estricto. Digo, no en tu caso vos, obviamente que no sos la que tiene... No, por supuesto que no. El juez o alguien, cuando recibe una denuncia, directamente a esa persona someterla a un tratamiento y no dejarla en la calle. A ver, a mí me parece que hay un montón de avances en estos tiempos que justamente van apuntando a esto. Tenemos un poder judicial que debe capacitarse en perspectiva de género para que un juez, una jueza que tiene en sus manos esta posibilidad, pueda avanzar en trabajar, en poder con este violento hacer algo más que solamente dictar una perimetral que después no es controlada por nadie. Claro. ¿No? Entonces, me parece que vamos avanzando en ese camino. Creo que tener un Ministerio de Mujeres y Diversidades también va a apuntar a eso. Creo que transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas de nuestras vidas también va a avanzar y no tener el género como un compartimento estanco que si te gusta te metes a adentrarte en el tema y si no, no. Digamos, algo que nos atraviesa como sociedad, que nos atraviesa culturalmente, que en la educación, ¿no? Poder tener una educación sexual integral que se aplique desde que los chicos entren en una escolaridad inclusive temprana, como puede ser una sala de 2 años. Me parece que todas esas medidas van apuntando justamente a trabajar en la prevención. Después trabajar en la protección, eso requiere justamente de un plan de protección, como es el Plan Nacional que está en la Ley 26.485, o sea, poder implementar este plan, poder trabajar en un comité de crisis para ampliar y crear más medidas para la protección de las mujeres. Yo creo que son todos pasos que se están dando. Claro, vos me los podés contrarrestar con el femicidio nuestro de cada día. Claro. ¿No? Y sí, y tenés razón, digamos, pero tenés que trabajar de esta manera, como para poder... Daría la impresión, Alejandra, insisto, no hablo de tu caso, no hablo del caso de ustedes, digo, del Grupo Encuentro y demás, no porque obviamente si dependiera
de ustedes o de mí, por ejemplo, yo seguramente tomaría otro tipo de resolución. Pero daría la impresión de que está bien, ahora la justicia visualizó los femicidios, pero con visualizar no hacemos nada, porque siguen sucediendo. ¿Entendés? O sea, ¿Pero por qué que ir más... la justicia ahora visualizó? ¿Cómo? ¿Por qué decís que la justicia, la justicia ahora la sociedad lo claro. visualizó, la justicia. Que parece que es claro, como que es noticia de todos los Claro, días. es noticia de todos los días, pero Claro. la justicia, o sea, no hace nada con los violentos. Eso, digo, obviamente que no depende de ustedes, pero digo que en una de esas que alguna ley en el Senado, digo que vaya... Se está pensando, digo, sé que ahora hay una especie de proyecto de emergencia de violencia de género que se está planteando que vaya para el Congreso, pero digo, lo que decía él, como qué medidas Claro, de ¿viste? una ¿Qué forma... se puede hacer como para empezar a tomar el toro por las astas, ¿no? Y que el violento, o sea, que el violento, si sos violento, te vas a quedar adentro, flaco. Te vas a quedar Bueno, adentro. a mí me parece que la sociedad en general tome conciencia de esto es un paso importante, claro, porque es una manera de comprometerse, ¿no? Que los medios de comunicación tengan una perspectiva de género a la hora de dar cualquier noticia, como debería ser, también debería ser un avance. Vos sabés que quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos perfectamente cómo creamos sentido desde una pantalla, desde una radio, desde ¿no? Y el compromiso y la responsabilidad que tenemos a la hora de hablar de determinados temas que necesitan de una formación, ¿no es cierto? Porque para poder informar sobre estas cuestiones que son tan cercanas, que nos atraviesan todos los días, se necesita tener una formación en perspectiva de género. Sí, entonces, totalmente. yo creo que estas son medidas importantes que además, porque vos sabés que en realidad las leyes en general vienen a legislar, a normalizar una situación que se da de hecho. Entonces, cuando esto se empiece a ampliar en la sociedad, van a ir cambiando, ¿no? La ley Micaela, que empieza a dar capacitaciones en todos los estratos del Poder Judicial, es un avance importante para todos los organismos del Estado, que debería ampliarse, digo yo, esto es algo que opino yo como periodista, debería ampliarse en forma obligatoria a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que estos son los pasos. Lo que pasa es que ahora que estamos en contexto de aislamiento, todo esto, viste que todo está como a flor de piel, sí. ¿no? Y nos terminamos como horrorizando. Pero los informes de femicidios de la Casa del Encuentro, que te repito, vienen desde el año 2008, cuando no existía ningún tipo de observatorio de femicidios en la República Argentina, vienen planteando estas situaciones. Y fíjate vos, que solo medios que tenían una pequeña perspectiva de género, algún que otro periodista o periodista hombre o mujer feminista quizás daba cuenta de estos informes, ¿no? Sí. Que ahora se nos vuelven como necesarios en este contexto para rever. Y justamente también me parece interesante, no solo digo desde los sectores de los medios o de los sectores públicos tener digamos capacitaciones respecto a género, sino también me parece que también es una manera de que nosotros hablemos y que cada vez informemos a aquellos que sufren la violencia, ¿no? El poder detectar los tipos de violencia, que a veces, digo, la violencia no es que un golpe, ¿no? No, por supuesto que no. Tenemos una maravillosa ley, que es la 26.485, que deberíamos conocer todas, que por primera vez ha puesto con nombre y apellido las violencias, que ha tipificado todo tipo de violencias, no solamente la violencia física. Es una ley que ha dado cuenta, digamos, que ha como abierto a la sociedad que existen todos tipos de violencia, como puede ser la violencia simbólica, la violencia mediática, la violencia económica, la psicológica, ¿no? Todos tipos de violencias, no solamente la violencia física, porque cuando la violencia física llega, seguramente atravesó primero todas las otras violencias. Sí, absolutamente. Bueno, estamos hablando con Alejandra Bernaglia, que es la encargada de comunicaciones de la Casa Encuentro. Quería agradecerte mucho por este ratito y por, habernos hablado sobre esta problemática y
y bueno, estar atentas, ¿no? Estar atentas, mantenernos digamos, informados con todos, ¿no? Digo, con la amiga, con la compañera, con la vecina, estar tratando de comunicarnos constantemente para tratar de ayudarnos entre todos. Totalmente, y yo les agradezco mucho que se ocupen de este tema y ojalá cuando quizás entremos en algún periodo en que los femicidios con suerte aflojan, este tema no deje de estar en la agenda. Te agradecemos muchísimo, Ale. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando sobre esta ola, ¿no? Podríamos decir, esta ola terrible de femicidios en cuarentena y la problemática que esto abarca. Así que bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.